Bien, compañeros, buenas noches. Ya se acomodaron. Así que vamos a empezar. Buenas noches, licenciado. Bien, entonces estábamos en el tema de derecho aéreo internacional privado. Se había enfatizado pues en que esta es una rama joven, relativamente joven del derecho, porque ustedes saben pues que el avión se inventó hasta inicios del siglo XX. Entonces, con relación a nosotros, pues es relativamente joven, ¿verdad? El tema que estamos desarrollando se refiere a la aviación civil internacional regulado, cuyo organismo internacional máximo es la OACI, Organización de Aviación Civil Internacional. Porque ya habíamos visto nosotros que la aviación de carácter militar se regula por otras fuentes, ¿verdad? Tienen sus propios tratados. En la aviación militar, pues, es básicamente derecho público, mientras que la aviación civil es público y también es privado, ¿verdad? Estamos caminando entre los dos. Y ustedes ven en esa confrontación, este suceso bélico entre Rusia y Ucrania, en un bombardeo que hizo Rusia, tuvo que salir al mar, bordear, ¿verdad?, por ciertas zonas del mar e ingresar en el territorio ucraniano para realizar los bombardeos. ¿Por qué lo hizo? Porque tenía que atravesar otros países. Y como ustedes saben, también los países son ejercen soberanía sobre su espacio aéreo. Y le dijeron a Rusia, usted aquí no pasa con sus aviones militares. Y no le permitieron pasar, entonces tuvo que buscar otra ruta, aunque sea más lejana, más complicada, ¿verdad? Porque no lo permitieron otros países. Uso de soberanía. Y también, pues, en la aviación civil también se mira mucho lo que es soberanía. Habíamos visto que la aviación civil se basa en diferentes tratados internacionales, siendo el Convenio de Varsovia el más utilizado, ¿verdad? Dice, este convenio es la piedra angular del derecho internacional privado aéreo. Es probablemente, después del instrumento que creó Naciones Unidas, el convenio más ratificado, ¿verdad? Alrededor del 95% de los estados, de los casos de derecho internacional privado aéreo, giran alrededor de este convenio y sus protocolos. La jurisprudencia es abundante y a veces contradictoria a causa de los diferentes sistemas legales que se aplican para su interpretación. Dos aspectos podemos distinguir en el contenido de este convenio, fíjense, que resalta: el derecho sustantivo y el otro, el derecho adjetivo. ¿Ahora qué es derecho sustantivo y qué es derecho adjetivo? Si nosotros no sabemos qué es uno y otro, va a hacer falta
cierto conocimiento, como para comprender, ¿verdad? Entonces, derecho sustantivo y derecho adjetivo. El derecho sustantivo se refiere a la responsabilidad del transportador aéreo internacional y a la regulación de los títulos de transporte aéreo. ¿Verdad? Hay títulos de transporte aéreo internacional. Derecho sustantivo dice la responsabilidad del transportador aéreo. En general, la responsabilidad se basa en la presunción de falta. En otras palabras, el viajero solo debe probar el daño. Fíjense, únicamente el daño. No se aceptó la responsabilidad basada únicamente sobre el riesgo. No tiene que haber daño. Es que, miren ustedes, nuestro aeropuerto es muy pequeño. Hay otros aeropuertos más grandes, pues. Según, hay algunos aeropuertos que tienen hasta un hospital completo, funcionando 24 horas. Y tienen trabajo. Accidentes, enfermedades, pero pandemias, ¿verdad? Todo. Y va a tener repercusión en esta rama, ¿verdad? En la aviación aérea. Dice, B, la carga de la prueba la tiene el transportador. C, la responsabilidad es limitada en el interés de la nación aérea, ¿verdad? Por eso están los tratados internacionales. Hay un monto para indemnizar a las personas. Y más que todo, ahí han variado mucho. Ahí se han basado los protocolos en ampliar el monto de la indemnización. C, la responsabilidad es limitada. Y D, los principios del convenio tienen carácter imperativo, se aplican, ¿verdad? 2, la regulación de los títulos de transporte aéreo internacional. Los títulos de transporte, ¿cuáles son? Los boletos, ¿no? Los de boletos de pasajero, los boletos de equipaje, tienen carácter de prueba. Recuerden que estamos hablando aquí de contratos de adhesión, ¿verdad? Contratos de adhesión. Los títulos deben contener un cierto número de menciones informativas. El boleto trae mínimo, ¿verdad? De cuestiones informativas muy importantes. C, la omisión de entregar tales títulos quita al transportador el privilegio de invocar la ausencia de falta y lo somete a responsabilidad ilimitada. ¿Te parece importantísimo, verdad? El boleto. Dice acá que este convenio de Varsovia se aplica a los transportes aéreos regulares internacionales remunerados. No se aplica a los vuelos domésticos, ni a los vuelos gratuitos, ni a los vuelos de ensayo. No cualquier vuelo, ¿verdad? La responsabilidad, dice, está instaurada por el Convenio de Varsovia sobre el transporte aéreo internacional. Y hay ciertos artículos ahí, ¿verdad? De una parte, dice, el artículo 17 establece que el transportador es responsable cuando se produce algún daño a un pasajero a bordo de la aeronave mientras se opera el embarque y el desembarque. Mira, todo, ¿hasta dónde? Digo, hasta aquí, hasta acá, ¿verdad? Son muy claros, muy específicos. Esta responsabilidad está limitada por el artículo 22 a la cantidad de $8,000. Dólares de los Estados Unidos de América, porque hay dólares en otros países, ¿verdad? Y es atenuada por el artículo 21. En caso del transportador pruebe que el daño se debió a falta del viajero que lo sufrió. Por otra parte, el artículo 25 establece el régimen de responsabilidad ilimitada a condición de probar tres cosas. A,
la falta del transportador. B, el daño causado. Y C, el lazo de causalidad. Es que importante, ¿verdad? Lo leemos para que ustedes vean sobre qué puede regularse, ¿verdad? En materia de derecho aéreo. En la práctica es fácil probar B y C, ¿verdad? Daño causado, causalidad, pero resulta difícil A, la falta del transportador, eso es lo difícil. Y eso por varias causas, entre otras, falta de conocimiento probatorios, especialidad del criterio de los jueces, elasticidad, del criterio de los jueces, principalmente la prueba de que la falta alegada es una falta extraordinaria, bueno, etcétera, ¿verdad? Entonces dice las dificultades de interpretación, el protocolo de la Haya. Esto, ¿verdad? En el artículo 25, tiene muchas dificultades. Impulsaron a las naciones contratantes a trabajar en su revisión, o protocolo, ¿verdad? Se logró a través del protocolo de la Haya, que se firmó el 28 de septiembre del 55. Miren ustedes, ni yo había nacido para decirles algo. Tiene tiempo, ¿verdad? O sea, este derecho para nosotros no es nuevo, relativamente para los otros derechos, como el marítimo, ¿verdad? El derecho del mar, transporte terrestre, que son antiquísimos, pero miren, es relativamente ya grande, pues 55, ¿verdad? Y dio como resultado, 1, se suprimió el rembois para favorecer la uniformidad. 2, se suprimieron las palabras dolo equivalente a dolo, y en su lugar se puso lo de hecho, es la definición de, bueno, otras cosas, ¿verdad? El texto introdujo la palabra conciencia, haciendo así más fácil la responsabilidad ilimitada del transportador. Además, para compensar la dificultad de probar la responsabilidad ilimitada del transportador, se subió el monto máximo de responsabilidad limitada a $16,000. Como ven, el monto muchas veces lo que va cambiando, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? En la práctica, no todos los países que firmaron el Convenio de Varsovia firmaron el protocolo de la Haya. Y es ahí donde le digo que en un mismo avión pueden ir personas, ¿verdad? Con diferente, dependiendo de las circunstancias, con diferente protocolo y diferente monto. Hay unos que no firmaron eso, que eran 8,000, ¿verdad? El otro ya subió a 16,000. Estas causas por el monto de $16,000 antes indicado. De ahí que en una misma aeronave pueden haber pasajeros que viajen protegidos por el monto de 8,000 y otros por el de 16,000. Protocolo de Guatemala, pues no se lo sube más, pero este no ha sido ratificado por el número mínimo de países, por lo que todavía no ha entrado en vigencia, ¿verdad? Derecho adjetivo. Dice, en primer lugar, ¿dónde se puede instruir la acción judicial? El artículo 28 nos dice que la acción por responsabilidad deberá ser presentada a elección del demandante. Eso es importante, ¿verdad? En el territorio de cualquiera de las partes contratantes, o en el domicilio del transportista, o en el lugar donde tiene su sede principal el transportista, o también en el lugar donde posee un establecimiento por medio del cual se emitió el boleto, contrato, ¿verdad? O finalmente en el tribunal del lugar de destino del transporte. Como ven, hay muchas posibilidades, muchas opciones, ¿verdad?, de lugar para presentar la acción. Y ahí sí, otros convenios, ¿verdad?, como en Roma, como en Ginebra, y habla sobre el abordaje en aeronaves. Bien, nosotros por nuestra parte tenemos también una ley especial de aviación. Ley de aviación civil. Muy importante, fíjense ustedes, ¿verdad? Hay cosas bastante novedosas acá, ¿verdad?, por su especificidad. ¿Cuál es el objeto de esta ley? Contenido en el decreto 93-2000, ¿verdad? Ley de aviación civil.
Algunos de ustedes todavía andaban por la primaria en ese tiempo, ¿verdad? Y algunos otros que ya andaban sacando retrancas. Hay de todo. Bien, ley de aviación civil, ¿verdad? Aeronáutica civil, disposiciones generales. Importante las disposiciones generales en toda ley, ¿verdad? Objeto, dice, ¿cuál es el objeto de esta ley? La presente ley tiene como objeto normar el ejercicio de las actividades de aeronáutica civil. El ejercicio, ¿verdad?, de las actividades de la aeronáutica civil en apoyo al uso racional, eficiente y seguro del espacio aéreo. Ya nos está aclarando bien, miren ustedes. Yo lo leo para que nos ampliemos bien, ¿verdad?, esta cuestión. Con fundamento en lo presentado en la Constitución Política de la República, los convenios y tratados internacionales ratificados por Guatemala, reglamentos y demás normas complementarias. ¿Ves? Regula, norma el ejercicio, ¿verdad?, de la actividad de aeronáutica civil. Eso es lo que norma. Y en apoyo a ¿qué? Al uso eficiente, racional, seguro del espacio aéreo. Ese es el objeto de la ley. Ámbito de aplicación. La presente ley es aplicable a todas las personas individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que realicen actividades de aviación civil dentro del territorio nacional y su espacio aéreo. Soberanía en el espacio aéreo es importante, lo ratifica aquí, ¿verdad? La República de Guatemala ejerce soberanía plena y exclusiva sobre el espacio aéreo correspondiente a su territorio y sus aguas territoriales. ¿Se acuerdan ustedes que el mar también forma parte de nuestro territorio? Ahora lo que es, vamos a verlo, ya lo vimos, va a estar dividido en zonas, ¿verdad? Aguas territoriales, aguas interiores, aguas territoriales. El Estado ejerce plena soberanía sobre el espacio aéreo que hay encima de esas zonas marítimas, ¿verdad? La República de Guatemala ejerce soberanía plena y exclusiva sobre el espacio aéreo correspondiente a su territorio y sus aguas territoriales. El uso, aprovechamiento y explotación. Uso, aprovechamiento y explotación del espacio aéreo con fines aeronáuticos de carácter civil se realizará de conformidad con lo estipulado en la Constitución Política de la República, en los acuerdos y tratados y convenios internacionales sobre la materia, signados y ratificados por Guatemala, las leyes ordinarias, lo prescrito en esta ley, sus reglamentos, regulaciones y disposiciones complementarias. Soberanía, espacio aéreo. Para efectos de interpretación y aplicación de la presente ley, los términos técnicos en materia de aeronáutica tendrán los significados reconocidos por la OASI. Bueno, no hay que ir a buscar a otro lado. La OASI. Normas internacionales. El gobierno de Guatemala adopta las normas internacionales de la Organización de la Aviación Civil Internacional por las actividades previstas en esta ley. Aquí veo un término que no es muy adecuado, dice el gobierno. No es el gobierno el que ejerce soberanía sobre el territorio y sobre el espacio aéreo, es el Estado de Guatemala, no el gobierno, ¿verdad? Pero como, recuerden ustedes que en el Congreso hay de todo, ¿verdad? Autoridades. ¿Qué es la autoridad aeronáutica? La Dirección General de Aeronáutica Civil. Esa es nuestra autoridad en materia de aeronáutica, ¿oye? Pero aeronáutica que es civil, ¿verdad? Ahora la militar es otra cosa. Funciones. Son funciones de dirección, además de otras señaladas en esta ley, las siguientes:
elaborar, emitir, revisar, aprobar, modificar las regulaciones y disposiciones complementarias de aviación, etcétera. Es algo muy importante. Modificar la reglamentación y disposición, dice, complementarias. Una dirección. Bueno. Otorgar, modificar, suspender y revocar las autorizaciones. Las autorizaciones que se realicen, ¿verdad? Y en la letra N, coordinar y supervisar la utilización del espacio aéreo para garantizar la seguridad y protección del vuelo. Entre otras, ¿verdad ustedes? Habla de fondos privativos, de presupuesto, fiscalización, régimen laboral y recursos. Se pueden, contra las resoluciones por la Dirección de Aeronáutica Civil, se pueden interpretar los recursos previstos en la ley. Aquí ahora vamos a otra ley, ¿va? Ustedes ya saben qué ley es. Y hablamos del recurso de revocatoria, de revisión, apelación, ¿no? Que tiene esa ley. Y habla también del director, ¿vale? Sus directores, de una junta consultiva de acción civil. Y entra un título que se llama Circulación Aérea. Capítulo único, artículo 21, ¿verdad? Las aeronaves deben despegar y aterrizar en aeródromos públicos o privados. No rige esta obligación en caso de fuerza mayor o cuando se trate de aeronaves públicas en ejercicio de sus funciones específicas. Sin embargo, en caso de fuerza mayor, deberá de notificarse inmediatamente a la autoridad aeronáutica más próxima. Pero aquí se encuentran muchas aeronaves abandonadas en cualquier parte del territorio. ¿Va ustedes? Eso es totalmente ilegal, ¿verdad? Ya lo que refiere es infraestructura relacionado con la aviación civil, ¿verdad? Nos habla de aeródromos y aeropuertos. Aeródromo, dice, es el área definida de tierra o agua que incluye todas sus edificaciones, instalaciones y equipos destinada a la llegada, salida y movimiento de aeronaves, pasajeros o carga en su superficie. Los aeródromos públicos son los destinados al uso público. Los demás son aeródromos privados. La condición del propietario del inmueble no califica a un aeródromo como público o privado. Aeropuerto. El aeropuerto es el aeródromo de uso público que cuenta con edificaciones, instalaciones, equipos y servicios destinados de forma habitual a la llegada, salida y movimiento de aeronaves, pasajeros y carga en su rampa, donde se prestan normalmente servicios de aduana, sanidad, migración, es amplísimo, ¿eh? Y otros complementarios. Las áreas que lo conforman son inembargables, inalterables e imprescriptibles. Y las áreas circundantes a ese aeropuerto son zonas de dominio restringido. Fíjense ustedes. Aquí incluso hay limitaciones a la propiedad, ¿verdad? Es una de las excepciones, no es excepción, ¿verdad? Sino encaja dentro de la redacción, ¿verdad?, de la Constitución política, que dice que podemos disponer de nuestra propiedad, pero de acuerdo con la ley, ¿verdad? Y esto es lo que dice aquí esta ley de aeronáutica, ¿verdad? Que hay zonas circundantes, son zonas de dominio restringido, aunque sea propiedad privada. El funcionamiento de todo aeródromo debe ser autorizado por la Dirección General de Aeronáutica. La Dirección General de Aeronáutica Civil puede suspender, restringir, cancelar el tránsito aéreo en cualquier aeródromo o zona del territorio nacional
cuando medien razones de seguridad y emergencia. Tiene que ser fundamentado. Artículo 31, ¿verdad? Ahora el otro capítulo, que es capítulo 2, muy importante. El título 13 habla de limitaciones a la propiedad privada. Importante, ¿va ustedes? Aquí es una ley donde sí se limita la propiedad privada, a la propiedad privada. Artículo 32. Se denominan superficies limitadoras de obstáculos a los planos imaginarios oblicuos y horizontales que se extienden sobre el aeródromo y sus inmediaciones, tendientes a limitar la altura de los obstáculos a la circulación aérea. Bueno, ya por cuestiones técnicas, pues, ¿verdad? Todo lo que es el área circundante a los aeropuertos está restringida en ese sentido, ¿verdad? No pueden edificar un edificio en cualquier parte y a cualquier altura, ¿verdad? Hay que respetar las indicaciones técnicas para que funcione bien un aeropuerto. Acuérdense ustedes que los aviones principalmente tienen un ángulo de aterrizaje. Imagínense si hay un obstáculo que interrumpe ese ángulo. Accidente seguro, ¿verdad? Por ello es que yo vivo aquí en los alrededores del aeropuerto, cuando se quiere edificar, por ejemplo, un edificio, aparte de todos los trámites que regularmente hacemos en la capital, aquí hay que ir también a aeronáutica civil. Y aeronáutica civil hace una resolución, ¿verdad? Responde. Yo que traje el Instituto Geográfico, a veces llegaban consultas de aeronáutica civil sobre ciertas situaciones, altura y todo de aquí, para hacer sus dictámenes técnicos. O sea, es una cuestión bien complicada, ¿verdad? Entonces aquí hay una restricción a la propiedad. Digamos, aunque las personas tengan los medios económicos para hacer un edificio altísimo, una torre, ¿verdad?, de departamentos, en determinado momento no podría hacerlo, ¿verdad? Dependiendo en el lugar, si queda entre la ruta, ¿verdad?, de aterrizaje y despegue. Si no, pues ahí no hay problema, ¿verdad? Pero si queda entre la ruta de los aviones, sí hay. Entonces, superficies iluminadoras de obstáculos. En las áreas cubiertas por la proyección en las superficies limitadoras de obstáculos de los aeródromos, así como en áreas de aproximación por instrumentos y circuitos, se espera correspondientes a los mismos, las construcciones, plantaciones, estructuras o instalaciones, ya sean permanentes o transitorias, no podrán tener una altura mayor que la limitada por dichas superficies, ni podrán ser de naturaleza tal que acrecienten los riesgos potenciales de un eventual accidente de aviación. Pues establece algunos grandes edificios aquí que tienen unas luces rojas, ¿verdad? Esas sirven pues para la aviación aérea. Y cuando se hace un edificio con potencial, ¿verdad?, con potencialidad para constituirse en un peligro, tiene limitaciones, ¿verdad? O puede poner señales especiales para reducir ese riesgo. Entonces se puede reducir incluso contra la voluntad del propietario. Si usted se pasó 3 niveles de altura, se los botan, ¿verdad? Bueno, también en el artículo 39, ya que se refiere a aeronaves, concepto y clasificación. Miren qué interesante, que nos da una clasificación de aeronave. Artículo 39. Aeronave es toda máquina que puede suspenderse en la atmósfera por reacciones del aire que no sean de reacciones del mismo contra la superficie de la Tierra y que sean aptos para el transporte de personas, carga y cosas.
Y aquí hay algo muy importante, mira la calificación que le da. La aeronave tiene naturaleza jurídica de bien inmueble y se registra, ¿verdad? Y los motores de la aeronave se consideran bienes muebles, registrables. Fíjense. La aeronave, bien inmueble. Los motores, bienes muebles. Artículo 39 de la Ley de Aeronáutica Civil. Y la nacionalidad. Se considera de nacionalidad guatemalteca toda aeronave inscrita en el registro aeronáutico nacional. Ese es básico, ¿verdad? Voy a darle una leída a los capítulos y títulos para que ustedes vean para dónde, qué es lo que desarrolla pues esta ley. Registro Aeronáutico Nacional, otro registro, pues ustedes no lo conocían. Ya de todos los que llevan ya apuntados, ¿verdad? ¿Cuántos registros hay? Pérdida, destrucción, inutilización, abandono e incautación de aeronaves. Contratos de utilización de aeronaves, miren, para los contratos. Arrendamiento, fletamento, intercambio de aeronaves, arrendamiento o fletamento extranjero. Bueno, ahí viene otro título, personal aeronáutico, del personal, ¿verdad? Aquí nos habla del personal. Licencias y todo ello, ¿verdad? Aeronáutica comercial, transporte aéreo nacional e internacional. ¿Verdad? Y ahí está todo el desarrollo ahí. Aviación comercial, también está. Aviación en general. Contratos de transporte aéreo, transportación aérea. El contrato de transporte aéreo de pasajeros debe constar por escrito. El billete o boleto de pasaje acredita la existencia del contrato. ¿Sí? Esa es la prueba, ¿verdad? Porque estamos hablando de contratos de adhesión. Este es un típico contrato de adhesión, ¿verdad? Ustedes uno no dispone de ninguna, ¿verdad?, posibilidad de negociar. O compra o no lo utiliza, ¿verdad? Ese es un contrato de adhesión. Y se comprueba pues con el boleto, ¿verdad? Ahí está. Transporte de equipaje, transporte de carga. Acuérdense, es cuando en el avión se van las personas en un avión y el equipaje se va en otro, ¿verdad? De ahí viene cooperación comercial y código compartido. De los sistemas computarizados de reservas. El sistema computarizado de reserva es el que individualiza un sistema computarizado porque indistintamente se ofrece información sobre horarios, disponibilidad de asientos, etcétera, ¿va? Se puede hacer reservas, se puede emitir el billete, etcétera. ¿Se dan cuenta? Y aquí nos explica. También nos habla de responsabilidad. Responsabilidad por muerte o lesiones físicas. Responsabilidad por la tripulación. Responsabilidad por los pasajeros. Todos pueden cometer responsabilidad. No solo, ¿verdad?, por la tripulación, no solo por la tripulación, también puede ser por los propios pasajeros. Daños causados a equipaje, carga y cosas. Ahí está cuando hay daños. Daños causados a pasajeros, tripulación, equipaje, carga y cosas. Y, ¿verdad?, incumplimiento
total o parcial del contrato de transportación aérea. Si hay incumplimiento, ¿qué podemos hacer? Transporte sucesivo y transporte de hecho. Dice, responsabilidad es en el transporte sucesivo. El transporte por vía aérea que se realiza sucesivamente por varios transportadores es considerado como una sola operación. Cuando hay transbordo, va usted, hay que esperar. Ese es sucesivo. Daños en el transporte gratuito. ¿verdad? Ya vimos que el transporte es gratuito, ¿verdad? Daños y perjuicios causados a terceros en la superficie. Responsabilidad de la aviación general. Seguros, ¿verdad? Búsqueda, asistencia y salvamento. Investigación de accidentes e incidentes de aviación. Es una rama complicadísima, ustedes, especializada, gente experta. Cómo reconstruyen los accidentes, ¿verdad? Infracciones y sanciones. Y aquí están, ¿verdad? Zona de tratamiento especial aeronáutico, medio ambiente, etcétera, ¿verdad? La aeronáutica civil, como ven, es bastante amplia. Y aquí pues nos habla del derecho aéreo en este documento, que es relativamente joven, pero algo que es muy importante es que el derecho aéreo no es únicamente regular el vuelo de la nave, ¿verdad? Sino también todas aquellas situaciones colaterales que nacen con relación a esta actividad, ¿verdad? No solo el vuelo, sino también, como vimos, daños, perjuicios, accidentes, equipaje, aeropuertos. Miren, es todo, ¿verdad? Y eso fue lo que amplía, pues, este derecho, pues no es nada más únicamente el vuelo de la nave, ¿verdad? Sino derechos, ¿verdad? Derechos que se dan allí. Y entonces vemos pues que dice conjunto de normas, hablando del derecho aeronáutico, dice aquella rama del derecho que regula la circulación aérea y los demás problemas que a esta se refieren. El carácter de esta materia relacionada especialmente con conflictos de orden supranacional hace que su fuente principal sean los tratados internacionales. ¿Vale? Se conoce también con el conjunto de ese derecho aeronáutico de principios y normas de derecho público y privado, muy importante. Este derecho tiene mucho derecho público y mucho derecho privado, ¿verdad? De orden interno e internacional, efectivamente, ¿verdad? Que rigen las instituciones y relaciones jurídicas nacidas de la actividad aeronáutica y modificadas por ellas. Actividad aeronáutica, no es el vuelo de las aeronaves, actividad, ¿verdad? Conjunto de normas legales y principios jurídicos que rigen lo concerniente a la navegación aérea y a las relaciones que nacen de la misma, ¿verdad? Relaciones que nacen de la misma. No solo esa actividad del vuelo, ¿verdad? Se entiende por navegación aérea la circulación que se lleva a cabo en el espacio atmosférico a través de vehículos que necesitan al aire como elemento de sustentación y propulsión. Bueno, después de esas definiciones ya podemos decir que es una rama autónoma del derecho. El derecho aéreo goza de autonomía, ¿verdad? ¿Qué autonomía según lo que nosotros apuntamos acá? Autonomía científica, autonomía jurídica y autonomía didáctica. Imagínense qué amplitud. La autonomía científica se le identifica como una disciplina jurídica con objetivo propio, así como principios y características propias que la diferencian de otras ramas del derecho. También tiene autonomía jurídica. Cuenta con un vasto conjunto de normatividad especializada.
por eso, propiamente de esta rama del derecho, que rigen las relaciones especializadas de los sujetos involucrados. Y tiene autonomía didáctica, goza de enseñanza especializada en centros de estudios especializados, incluso de nivel superior, en muchos países. ¿Qué características tiene? Internacionalidad, politicidad, dinamismo y plenitud. 4 características. La internacionalidad da las características técnicas del avión. Este se convierte en un medio de transporte ideal para surcar distancias muy grandes. Que a excepción de algunos países, gran parte de los demás países, su superficie resulta pequeña para aprovechar las potencialidades reales, ¿verdad?, que ofrece el avión. Por eso es que se han adoptado tratados, ¿verdad?, porque es muy dinámico. Politicidad, es decir, es de advertir que en la elaboración de la normatividad correspondiente, los factores políticos juegan un papel importante. Estamos hablando de un elemento del Estado muy especial. Estamos hablando de manifestación de la soberanía del Estado. Por eso es importante, por eso hay mucha politicidad, ¿verdad? Dinamismo, esta rama del derecho, aunque es relativamente joven, ha demostrado una marcada agresividad en cuanto a su desarrollo y perfeccionamiento, en lo jurídico, en lo técnico, en lo administrativo, ¿verdad?, entre otras. Plenitud, la normatividad que integran esta rama del derecho, tanto en lo público como en lo privado, nacional o internacional, persiguen una finalidad. Una, lograr un justo equilibrio entre los múltiples intereses afectados por la navegación aérea y comprometidos por ella. Pero hay algo muy importante también. Existe lo que se llama las libertades del aire. En el documento que se les va a proporcionar hay 9 libertades. Nosotros vamos a mencionar 5, que son las que comúnmente se conocen. Estas 5 libertades del aire se dividen en 2 subgrupos. El primer grupo, que corresponde a la primera y segunda libertad, son las libertades técnicas. ¿No? Libertades técnicas. De la 3 a la 5 inclusive son las libertades comerciales. Pero como ven en el documento vamos a dar otras más, ¿verdad?, que nos sirven para ampliar nuestro conocimiento. La primera libertad del aire, que es técnica, se refiere al derecho de sobrevolar sin escalas el territorio del Estado, ¿verdad? Ustedes han visto también muchas veces solo la estela que dejan, ¿verdad?, en el aire, los aviones. Los aviones van cruzando nuestro territorio, ¿verdad? Esa es una libertad. Ellos pueden pasar encima de nuestro territorio, sobrevolarlo, ¿verdad? Civil, como les puse al principio, ¿verdad? En la guerra de Rusia no dejaron pasar aviones rusos, ¿verdad? En lo civil, sí. Es lo que en mar le llamamos el paso inocente. ¿Se acuerdan ustedes que todos los buques pueden pasar por el mar territorial, pero únicamente pasar? Igual el avión puede pasar por nuestro territorio, pero no puede aterrizar o utilizar nuestros aeropuertos en forma comercial, ¿verdad? Segunda libertad, que es técnica también, derecho a aterrizar, ahora sí, aterrizar en el territorio de los estados signatarios por razones no comerciales. Pueden ser técnicas, pueden ser de emergencia, ¿verdad? Cualquier cuestión de emergencia, un incendio o por cuestiones de gasolina, alguna cuestión, ¿verdad? Entonces ahí sí pueden aterrizar. En muchas oportunidades no dejan siquiera bajar a las personas del avión. Ahí se quedan, ¿verdad? Si no arriesgan su vida, ¿verdad?, ahí se quedan. Estas son las 2 primeras libertades. Ahí están los esquemas, ¿verdad? Tercera libertad, derecho, esa es una libertad comercial. ¿En qué consiste? Derecho a desembarcar pasajeros, correo y carga en el territorio de un estado en el que no esté matriculada la aeronave.
Este solo derecho a desembarcar pasajeros y carga, ¿verdad? Solo eso. Que bajen, ¿verdad? Que en el que no esté matriculada la aeronave, o sea, en un estado diferente, ¿verdad? Puede ir. La cuarta libertad, derecho a embarcar, la que era desembarcar, ahora embarcar pasajeros, correo y carga destinados al territorio del estado en que está matriculada la aeronave. Bueno, pues si voy a regresar a mi país. Esa es otra libertad, que es la cuarta libertad. Y la quinta libertad que vamos a ver hoy, ¿verdad? Es derecho a embarcar y desembarcar pasajeros. Aquí la primera es desembarcar y embarcar. Esa no. Aquí se puede embarcar y desembarcar pasajeros, correo o carga destinados a territorio de cualquier estado contratante. O sea, que la matrícula no sea ni del estado, ¿verdad? Del estado al que se aterriza, ni al estado al que se va. Puede ser cualquier país. Y pues continúan otras, va la sexta libertad, séptima libertad, de ahí la van a leer si ustedes tienen curiosidad. Pues este documento también se lo va a hacer llegar. Yo le puse el logotipo porque no es mío y señalé de dónde saqué esta información, ¿verdad? Si no, estoy plagiando. Sociedad Aeronáutica Española, la puse ahí, incluso, ¿ven? Para que vean que no es investigación mía, es una investigación que yo tomé, ¿verdad? Pero le estoy dando el crédito a esa institución. También utilizamos el Diccionario de Derecho Internacional, dos tesis de grado de universidades del país, al doctor Manuel Osorio, su Diccionario de Ciencias Políticas, al doctor Víctor Romero del Prado y al doctor Antonio Sánchez de Bustamante y Sirven. Y aquí está la grafía del lugar que utilicé. Entonces, con esto pasamos al siguiente tema, que es derecho espacial o extraatmosférico. Aquí también es importante, miren ustedes, esto va en un desarrollo vertiginoso. Hoy por hoy estamos viviendo lo que se vivió en la década de los 50, 60. Una lucha poderosa, fuerte, por el espacio extraatmosférico. Solo que ahora con una tecnología pues muchísimo superior, ¿verdad? Bajo otros parámetros casi inimaginables. ¿Verdad? Y las posibilidades pues son bastante grandes. Incluso ya hay posibilidades, ya existen las compañías que están ofreciendo viajes turísticos extraatmosféricos, espaciales, ¿verdad? Cósmicos. También la posibilidad de poblar la Luna, Marte y algunas otras lunas de otros planetas dentro de nuestro sistema solar, ¿verdad? O sea, ya se menciona Titán, Europa. No me acuerdo que otro satélite que tienen mucha posibilidad de que la humanidad se dirija hacia ellos para ver si se pueden poblar. Hay unos que incluso, parece de ellos, presentan más ventajas que Marte para poblar, ¿verdad? Entonces, esos estudios ya están, pues, ¿verdad? Ya están. Y pues esa carrera espacial está muy grande, ¿verdad? Por el momento, pues ya tenemos, dice acá el doctor Larios, esta es probablemente la rama más joven del derecho en general, la más difícil también, por los aspectos altamente técnicos que deben tomarse en consideración. Las más discutidas porque solamente algunos países tienen la capacidad técnica de dedicarse a la investigación espacial,
¿Quiénes son, verdad? Ustedes, Europa, China, la India ya tiene, Rusia, Estados Unidos, Canadá también, pues, ¿verdad? Pues no tan, pero sí a veces se alía. Y también está la iniciativa privada. Ahora ya hay iniciativa privada. Otro tipo de derechos, ¿va ustedes? Miren cómo se amplía, ¿verdad? Otro tipo de derechos. En la década de los 50, 60 eran solo los estados los que participaban. Los problemas se resolvían dentro del derecho internacional público, punto. Pero hoy no. Hoy hay dinero privado. ¿Cómo se van a resolver los problemas? ¿Verdad? Entonces, dice, en octubre de 1968, una revista reportó, bueno, objetos espaciales, etcétera. Ya había problemas allá. También incluso ya se está creando una compañía, una empresa que va a ofrecer servicios de limpieza de la chatarra espacial. Y hasta peligroso está tornando porque dice que alguna nave lanzada de la Tierra puede ir a estrellarse con unas cuestiones. Por muy pequeñas que sean, a la velocidad que se desplazan, se convierte. Nosotros no sabemos de física, ¿verdad? Pero la velocidad sí le imprime como peso, ¿verdad? O hay una fuerza, ¿verdad? Hay una fuerza ahí que multiplica exponencialmente el impacto, ¿verdad? Con algo pequeño. Y ese es el problema que hay, ¿verdad? Entonces dice, ¿qué ley rige la responsabilidad proveniente de los daños por objetos aplicables espaciales? A la presente fecha existe un tratado, el Convenio sobre Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales. Ya hay un tratado. ¿Qué principios, según el tolario, va a tener esto? Responsabilidad absoluta. ¿Verdad? Responsabilidad absoluta. El Estado que envía un objeto espacial es absolutamente responsable por los daños causados por dicho objeto sobre la Tierra o una aeronave en vuelo. Cualquier Estado, ¿verdad?, que lance una nave espacial, ¿verdad?, que cause daños, es directamente responsable. Colisión. Si se produce colisión con otro objeto espacial perteneciente a otro Estado, el Estado que lanzó dicho objeto es responsable solamente si la colisión se debe a falta o a la falta de sus subordinados. Daños a terceros. Si la colisión de dos objetos espaciales causa daños a terceros, la responsabilidad es solidaria y conjunta. No hay discusión, ¿verdad? Experimentos conjuntos. El caso se trate de Estados Unidos en su experimento, la responsabilidad es solidaria y conjunta también. Acuérdense que ahí tenemos un laboratorio espacial, hacen muchas investigaciones allá, ¿verdad? Un problema que va a repercutir, ¿verdad?, en la Tierra o en otra aeronave, hay cómo resolver. ¿Quién tiene responsabilidad? ¿Quién reclama? Dice, solamente los estados pueden reclamar. De ahí que hay individuos que deben pasar por los estados, ¿verdad? ¿Cómo se reclama? El reclamo debe hacerse por los canales diplomáticos. La prescripción es de 1 año a contar de la fecha del daño o de identificación del propietario. El tribunal en cada caso se constituye una comisión de reclamo, etcétera, ¿verdad? Como ven, ya hay bastantes cuestiones reguladas. Yo, pues, en este documento pusimos que, bueno, esta disciplina es muy joven, ¿verdad? No se puede ignorar su importancia, nos afecta a todos. Cabanelas, ¿qué dice al respecto? Se refiere al derecho espacial así. Noción, dice. Como derecho espacial puede entenderse el relativo al mundo extraterrestre, a consecuencia del dominio incipiente del hombre sobre lo finito, logrado por los éxitos astronáuticos y por la presencia, aunque no posible, permanente aún en el primer cuerpo celestial ajeno a nuestra morada, que puede ser la luna, ¿verdad? Hasta ahí está apuntando, miren, todas esas posibilidades. Soberanía.
Naturalmente, ante la experiencia vivida por el mundo desde la época de los grandes descubrimientos, América, África, aparte de la exploración de las costas africanas, voy a poner la batería, jóvenes. ¿Verdad? Todos esos inventos, aparte, ¿verdad? Y las meridionales de Asia, para incorporarlas así al comercio de los pueblos civilizados, ha surgido la apetencia de apropiarse con ribetes de soberanía de lo que se visita por primera vez. Aunque no puede sobrevivirse ahí, sino un lapso de tiempo, aunque no pueda sobrevivirse, pero quieren, ¿verdad? Propiedad. Esto ya está discutido y se supone que va a ser en nombre de la humanidad. Con enfoque neutral tiende a afirmarse la libertad de exploración y circulación por el espacio, desde la alta atmósfera de la Tierra. Nuestra atmósfera tiene zonas también, ¿verdad? Como el mar está dividido también, la atmósfera. Y hay estudios pues muy exactos sobre eso, ¿verdad? Por eso habla desde la alta atmósfera, ¿verdad? De la Tierra, para toda clase de satélites, cohetes, astronaves tripuladas. En definitiva, todo esto está supeditado a innumerables circunstancias por ahora imprevisibles, pero de modo fundamental dependerá de la habilidad. Bueno, incluso existe la zona geodésica, ¿verdad? Donde se instalan los satélites. Y como ustedes ven, es una circunferencia alrededor de la Tierra. Y una circunferencia tiene 360 grados, nada más. Así sea el tamaño que sea. Y los satélites, para que sean funcionales, deben estar como mínimo a 2 grados de diferencia. ¿Qué les dice eso? Que el espacio para poner los satélites es limitado. Y eso crea problemas, ¿verdad? Incluso como les comentar a los compañeros de la sección anterior, Ecuador y Colombia, si no me equivoco, más todo Ecuador, están luchando porque se les reconozca soberanía hasta esas zonas geológicas, son como más de 25 kilómetros de altura. Y por el momento la comunidad internacional no ha aceptado eso, porque está fuera de la Tierra. Ellos querían cobrar, pues, porque como es un lugar privilegiado, ¿verdad? Por el satélite que esté ahí, pero no lo han logrado. También dicen otro autor, también lo reconoce, pues, el de los teóricos de la Unión Soviética aquel tiempo, lo reconocían también como derecho cósmico, ¿verdad? Por eso a las personas que envían ellos al espacio exterior se llama cosmonautas, no astronautas, cosmonautas, ¿verdad? Como un conjunto de principios y normas internacionales que reglamentan el régimen jurídico del espacio ultraterrestre. Importantísimo, ¿verdad? Régimen jurídico del espacio ultraterrestre. Quiere decir que en el espacio ultraterrestre también hay régimen jurídico, que no lo creamos, ¿verdad? Y de los cuerpos celestes, no solo del espacio, fíjense, sino de los cuerpos celestes también. La luna, los planetas, los satélites de los planetas. Así como los derechos y deberes de los sujetos del derecho espacial o derecho cósmico. Hay derechos y hay deberes. Cuenta con muchas fuentes, ¿verdad? El Tratado sobre Prohibición de los ensayos nucleares en la atmósfera, el espacio ultraterrestre y bajo el agua, el Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración, utilización del espacio terrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, el Acuerdo sobre Salvamento y Evolución de Astronautas y la restitución de objetos lanzados al espacio ultraterrestre, etcétera. Como ven ustedes, son bastantes, ¿verdad? Por su parte,
dando clases en línea. Por su parte, también dicen que esta norma jurídica ha sido objeto de dudas y problemas, ¿verdad? Incluso en su denominación, ¿verdad? Se le llama de muchos nombres: astronáutico, interastral, sideral, espacial, ¿verdad? En cuanto a su contenido, dice, no tiene por objeto asegurar relaciones de un punto a otro del planeta, sino permitir a la persona humana explorar el espacio y alcanzar otros planetas. No tiene nada que ver con nuestro espacio aquí en la Tierra, ¿verdad? Y la atmósfera marca, ¿verdad?, unos límites muy importantes, ¿verdad?, sino más allá y otros planetas. Se trata de una disciplina jurídica universal que gobierna relaciones del derecho público y el privado. Eso es importante. Hay derecho público, hay derecho privado. Más ahora, ¿verdad?, que hay personas, hay dinero privado participando en la exploración espacial. Antes no, como le digo, en la primera etapa, podríamos decir, de la competencia espacial, era puramente estatal, era puramente derecho público, internacional público. Ahora no, ahora ya hay, por eso se está viendo, ¿verdad?, hay derecho privado. Entonces aquí hay pues utilización de cohetes equipados, aptos para abandonar la Tierra, ¿verdad?, penetrar en el espacio interplanetario, intersideral, y de ser posible también regresar, ¿verdad?, de ser posible. Como les digo, ya para Marte ya abrieron una convocatoria para las personas que quieran ir a poblar Marte. No sé bajo qué circunstancias, ¿verdad?, con boleto únicamente de ida. No hay regreso. El que se va abandona la Tierra, ¿verdad?, y empieza una nueva etapa de su vida sin retorno. Y hay muchísima gente inscrita, que está dispuesta a abandonar la Tierra. Cada quien pues con sus intereses, ¿verdad? El derecho interplanetario comprende circulación, dominio, conquista, posesión, ¿verdad?, en el espacio extraterrestre. Esta rama del derecho implica aspectos de muy diversa índole, todavía no muy bien definidos ni solucionados jurídicamente. Unos relacionados con el derecho político de cada país, dominio sobre el espacio, ¿verdad?, vertical sobre los satélites, plataformas, etcétera, y vehículos espaciales. Otros del derecho internacional público, relaciones entre los estados en cuanto a tales dominios, uso de satélites, comunicaciones, ¿verdad?, espionaje. Otros todavía no bien conocidos, vinculados con la posible existencia de habitantes en otros planetas. Tantas posibilidades que se abren, ¿eh? Bastantes, ¿verdad? Hoy pues son bastante reales, ¿verdad? Estos hasta hace poco parecían de ciencia ficción, ¿verdad?, pero hoy ya son reales. Y ya incluso las personas ya han puesto su pie sobre la luna, ¿verdad? Ustedes ya nacieron con esa realidad. ¿Verdad? Y como ven, ya hay tratados que tienen que ver con responsabilidad sobre impactos de una nave sobre la Tierra, colisión de una nave con un objeto espacial, contaminación del espacio, de la superficie terrestre y los mares, y eso ya está, pues, ¿y quién lo mira? Ya hay contaminación en el espacio, hay chatarra espacial, toneladas. Incluso la Luna ya tiene basura terrestre, toneladas de basura. Interferencias, invasión de la vida privada, hasta dónde tenemos y nuestra vida privada totalmente privada, jóvenes. Desaparición de la cultura y el folclore por los estados por la invasión de las señales de televisión vía satélite. Y hay cuestiones también relacionadas con responsabilidad absoluta para el estado que envía un objeto espacial, el estado que le lanzó el objeto que produzca colisión con otro, también de responsabilidad,
responsabilidad solidaria en conjunta si la colisión es de dos objetos espaciales, dañan causas a daños a terceros, responsabilidad solidaria conjunta si se tratara de estados que conjuntamente realizan un experimento, únicamente reclaman los estados, se reclama a través de canales diplomáticos, la prescripción es de 1 año, contados ¿cuándo? A partir de la fecha del daño o identificación del propietario. Y bueno, pues no hay un tribunal permanente, ¿verdad? Hay que crearlo. Como ven, pues, el espacio también, el derecho interplanetario o extraatmosférico también está bastante desarrollado. Y por último, que les va a quedar como lectura, ¿verdad? Lo que se refiere al derecho marítimo. Hagan una lectura y también lean el Código de Derecho Internacional Privado a partir del artículo 274, que habla sobre el comercio marítimo, ¿verdad? De los contratos espaciales, de la prescripción, hasta el artículo 295, ¿verdad? Del 274 al 295 inclusive, del derecho marítimo. Muy bien, compañeros. Dejamos acá la clase de hoy. Y primero Dios, nos miramos el día viernes. Gracias, licenciado. Hasta la próxima, pues, jóvenes. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Gracias, licenciado.